En esta cautivadora narrativa, exploramos el profundo poder del silencio y cómo la paciencia y la sabiduría pueden causar transformaciones significativas en las vidas de las personas. En un mundo lleno de momentos que exigen nuestra palabra, acción y reacción, a menudo pasamos por alto el valor del silencio en estos contextos. A través de esta inspiradora parábola, descubriremos que muchas veces las respuestas más profundas y significativas emergen del silencio. En una remota aldea llamada Serenidad, habitaba un anciano sabio de nombre Benjamín. Su presencia irradiaba calma y sabiduría, ofreciendo orientación a los habitantes de la región. En este rincón tranquilo, donde todos se conocían y valoraban la paz y la armonía, un joven e impulsivo forastero llegó un día. Su nombre era Gabriel, y se jactaba de sus habilidades y conocimientos, desafiando abiertamente la sabiduría de Benjamín durante un debate público. Este joven forastero, lleno de confianza en sí mismo, desafió al anciano con preguntas complejas y argumentos provocativos, creyendo ser más inteligente y astuto que cualquier otro en la aldea. Sin embargo, la respuesta de Benjamín sorprendió a todos. Permaneció en silencio, escuchando atentamente cada palabra de Gabriel. Su semblante tranquilo y mirada penetrante eran expresiones de su elocuente silencio. Mientras el forastero seguía hablando, esperando una respuesta, el silencio de Benjamín persistía. La inquietud y curiosidad de los habitantes de la aldea crecían a medida que el sabio no se defendía ni refutaba los argumentos del joven. Finalmente, después de un largo periodo de reflexión, Benjamín rompió el silencio con serenidad. Con voz gentil y tranquila, Benjamín compartió su respuesta. Mirando a los ojos de Gabriel, dijo: «Joven mío, percibo tu sed de conocimiento y el deseo de exhibir tus habilidades. Sin embargo, la verdadera sabiduría no reside en elevarse a uno mismo ni en demostrar superioridad intelectual. La verdadera sabiduría yace en la humildad, en la capacidad de aprender de los demás y en el reconocimiento de que siempre hay más por descubrir y comprender. En lugar de llenar el mundo con palabras y argumentos, sumérgete en el silencio interior. Allí encontrarás la esencia de tu alma, tus dudas más profundas y los caminos hacia una comprensión verdadera. No temas al silencio, ya que en él se manifiestan las respuestas. Aprende de la naturaleza, que habla sin palabras y enseña lecciones profundas en su constante movimiento y transformación. De la misma manera, aprende a escuchar los corazones de los demás, acogiendo sus historias y experiencias sin juzgar. Las palabras de Benjamín resonaron en la mente de Gabriel, tocando profundamente su corazón. Sintió una transformación a través de la sabiduría del anciano y la lección sobre el poder del silencio. A partir de ese momento, Gabriel comenzó a reconocer el valor de escuchar más que hablar, de aprender de la experiencia de los demás y de buscar respuestas no solo en las palabras audibles, sino también en el silencio interior. Su viaje de autodescubrimiento y crecimiento interior apenas comenzaba, y se dio cuenta de que la verdadera sabiduría habitaba más allá de las palabras, revelándose en la tranquilidad del silencio. La actitud de Benjamín no solo enseñó al joven forastero, sino también a toda la aldea, una valiosa lección sobre el poder del silencio. El silencio no es una señal de debilidad, sino una herramienta transformadora que nos permite reflexionar, comprender y responder con sabiduría. Nos recuerda que no todas las batallas requieren palabras y que el verdadero poder reside en la serenidad mental.
A partir de esta experiencia, Gabriel comenzó a visitar a Benjamin regularmente en busca de nuevas enseñanzas. Comprendió que su búsqueda de conocimiento no consistía en exhibir habilidades, sino en buscar una sabiduría genuina y duradera. El silencio y la paciencia del anciano sabio se convirtieron en una luz orientadora en su viaje, conduciéndolo hacia el autodescubrimiento y la transformación. Con el tiempo, la atmósfera en la aldea de Serenidad se volvió aún más serena y acogedora. Las personas comenzaron a reconocer el poder del silencio como una herramienta de curación y transformación. El acto de escuchar más que hablar se convirtió en un hábito común, permitiendo que las palabras adquirieran más significado y que las relaciones se fortalecieran a través de una comunicación empática y compasiva. En el desenlace de esta historia, se nos invita a reflexionar sobre el poder del silencio y la sabiduría compartida por Benjamin con Gabriel. El viaje del joven forastero nos enseña que la verdadera sabiduría no se encuentra en demostraciones vacías de conocimiento, sino en la humildad, en la audición atenta y en el respeto por la sabiduría de los demás. El poder del silencio surge como una herramienta transformadora, capaz de conectarnos profundamente con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Es en este espacio de tranquilidad interior donde encontramos respuestas a nuestras preguntas, comprendemos nuestras emociones y obtenemos claridad en nuestros pensamientos. A medida que cultivamos momentos de reflexión y contemplación, abrimos espacio para el autoconocimiento, la empatía y la comprensión de las experiencias de los demás. Por lo tanto, les invitamos a aplicar la lección del poder del silencio en nuestra vida cotidiana, buscando momentos de introspección y silencio interno. Que cada uno de nosotros encuentre la serenidad en medio del bullicio del mundo y descubra que en el silencio reside la verdadera sabiduría y el camino hacia una vida más rica y significativa. Que las palabras y acciones que elijamos sean siempre fuentes de inspiración, sabiduría y compasión para los demás. Recordemos que ser sabio no es demostrar superioridad, sino cultivar humildad, paciencia y comprensión en nuestro corazón. La verdadera sabiduría radica en abrazar el silencio como una herramienta para el crecimiento interno y la conexión con el mundo que nos rodea. Así como Benjamin tocó el corazón de Gabriel con su sabiduría, también podemos ser fuentes de inspiración y guía para quienes nos rodean. Al cultivar la paciencia, la empatía y la serenidad que nos brinda el poder del silencio, podemos convertirnos en individuos más sabios, compasivos y unidos con la esencia de la vida. La historia de Benjamin y Gabriel perdurará en nuestros corazones como un recordatorio constante de que la verdadera sabiduría no reside en las palabras habladas, sino en aquellas que resuenan a través de nuestras acciones y la comprensión silenciosa que compartimos con el mundo. Que podamos encontrar la fuerza del silencio como una aliada en nuestro viaje de autodescubrimiento y crecimiento interior, y así convertirnos en seres más sabios, compasivos y conectados con la esencia de la vida. Al reflexionar sobre la intersección entre el poder del silencio y la escasez de amigos, recordamos la importancia de sintonizarnos con nuestra sabiduría interior. En un mundo lleno de conexiones digitales, podemos sentirnos solitarios incluso cuando estamos rodeados de personas. Sin embargo, son precisamente en estos momentos de tranquilidad que descubrimos nuestra verdadera fortaleza. El silencio nos permite sumergirnos en nuestro mundo interior, donde encontramos un amigo constante e inquebrantable, nosotros mismos. Es en este espacio donde nos conocemos a fondo, enfrentamos nuestros miedos y descubrimos nuestros deseos más auténticos.
Al abrazar el poder del silencio, cultivamos una amistad interior que nos capacita para navegar por la escasez de amigos con serenidad y confianza en nosotros mismos. Cuando nos sentimos verdaderamente conectados con nosotros mismos, irradiamos una energía que atrae a personas afines. Esta conexión interior nos permite establecer relaciones genuinas, ya que somos conscientes de nuestras necesidades y límites. El silencio, entonces, se convierte en un punto de partida para construir amistades sinceras y duraderas. Los invitamos a unirse a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y conexión. Suscríbanse a nuestro canal para explorar más sobre el poder del silencio y cómo puede transformar nuestras vidas. Si les ha gustado el contenido, denle me gusta y compartan sus pensamientos en los comentarios. Su perspectiva enriquece nuestra comunidad y, juntos, podemos explorar formas de enfrentar la escasez de amigos con comprensión y empatía. Recuerden que en medio del silencio encontramos respuestas, y al buscar la conexión interna, fortalecemos nuestras conexiones externas. Vamos a embarcarnos en este viaje de autodescubrimiento y construcción de relaciones significativas. Bienvenidos a nuestro canal, donde el poder del silencio nos guiará hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de los demás. Hasta pronto.